Bueno, digamos ya aproximándonos un poquito al final de esta entrevista. Eh, pues una pregunta también importante o que consideramos necesaria dado el carácter de tu investigación sería estas observaciones, estas apreciaciones y muchas de las cosas que nos has adelantado. ¿Qué tendrían que decir frente a estos procesos de reivindicación de derechos para lo que se llama población LGBT, concretamente personas homosexuales o bisexuales? ¿Qué tendrías que decir frente a estos reconocimientos de temas como el matrimonio igualitario, como la adopción homoparental y derechos en general para esta población? ¿Realmente esta investigación que tú haces choca con este tipo de reivindicaciones, no encaja dentro de este tipo de reivindicaciones? ¿Qué tendrías que decir frente a eso? Bueno, ahí quedan como varias líneas para pensar, ¿no? Desde una investigación como esa sobre sexo entre hombres. Yo deliberadamente digo o entre hombres, porque identidad de género importa muchísimo acá. Es más, en estos lugares suele ser castigada de una u otra manera hombres que empiezan o que tienen actitudes consideradas femeninas. O sea, los hay, pero son muy pocos los que yo vi, por lo menos en ese campo, en el campo de las casi 50 visitas que hice. Y cuando se nota, cuando se ve, hay gente que no le gusta que hayan hombres con actitudes femeninas. Entonces, bueno, eso por decirlo de un lado es como identidad de género importa, identidad de género hombre, ¿no? Y esa cuestión del hombre súper masculino, súper varonil, que es lo que se vende también socialmente y en esos tres lugares se refuerza demasiado, es una cuestión muy violenta en mi opinión, muy violenta. Pero la identidad sexual no. O sea, a mí no me importaría si la persona con la que yo me voy a acostar en esos lugares, si es heterosexual, homosexual, bisexual, no, da igual. O sea, no hay un pensamiento respecto a eso, lo que importa es esa cuestión del género, ¿no? Entonces ahí nomás se podría empezar a pensar cómo hay toda una serie de discusiones sobre lo que se considera sexualidad, voy a decir en los términos más generales, que no se reduce a la identidad. Es decir, acá en mi opinión los grupos y movimientos LGBTI, algunos de ellos, y entre esos grupos y movimientos, algunas personas siguen reivindicando y sosteniendo y fundamentando sus luchas políticas es en la identidad sexual. Y una identidad sexual que muchas veces no suele ser criticada, no suele ser analizada, no suele ser pensada realmente qué significa eso que están hablando. A ti la identidad sexual se asemeja a la orientación sexual, ¿sí? O sea, estás hablando... Me parece que en cuestiones activistas se suele eso dar por igual. Okay. O sea, identidad sexual, que alguien se considere gay, ¿cierto? Ese gay no es solamente un hombre que tenga sexo con otro hombre o relaciones afectivas con otro hombre, sino eso de una u otra manera implica que la persona se identifique como gay, ¿sí? ¿Me hago entender? Entonces, gay tiene esa cuestión automática, igual con lesbiana, por lo menos esas dos, porque yo en bisexual me parece a mí que la cuestión, debates que hay respecto a eso todavía como que no se ha dado, ¿no? Y mucha gente sigue siendo sospechosa de que hayan personas bisexuales, además. Bueno, el punto es que no necesariamente dos hombres que tengan sexo o incluso dos hombres que tengan relaciones afectivas se identifican a sí mismos como gays o como homosexuales, no necesariamente. Es más, hay casos donde hay hombres heterosexuales que tienen relaciones sexuales con otros hombres o incluso relaciones afectivas, pero siguen manteniendo o si siguen pensando, ni siquiera se siguen pensando como heterosexuales, simplemente se piensan como normales, toda esta cuestión violenta que hay respecto a no ser marcados como sujetos sexuales, ¿no? Generalmente las personas que suelen pensar sexualidad no son las personas que son heterosexuales, sino las personas que se desvían de esa norma heterosexual o que se salen de ese parámetro de lo considerado de lo normal. Entonces digamos que ahí hay un reto como de pensar esa idea de la identidad, ¿no? O sea, ¿qué significa la identidad en estos sitios? Identidad sexual. Ahí nomás que hay un reto, y también identidad de género, claro que sí. ¿Qué tipo de identidad de género se está empezando a reproducir, a constituir ahí? La misma identidad de género a un hombre heterosexual, macho, que tiene su esposa, a la que manda, que tiene su familia, donde él es el patriarca.
¿Será que eso también se repite de la misma manera entre los hombres que van a esos lugares? ¿Qué pasa también con esos hombres heterosexuales que están en esos lugares y empiezan como a reivindicar otro tipo de placeres sexuales sin dejar ese privilegio que es la heterosexualidad? Bueno, en fin, hay como varios retos para pensar en ese caso. La otra cuestión es que tampoco podemos pensar de que las personas que vayan ahí no les lleguen esos discursos de matrimonio entre parejas del mismo sexo o adopción homoparental, porque también son personas que también se piensan igual. O sea, eso no son dos grupos aparte. También las personas que van a un video, a un club de sexo, también hay varias que quieren formar familias, que quieren tener su pareja, algunas que consideran que van a esos lugares mientras consiguen una pareja estable, entonces que ya cuando consiguen pareja dejan de ir a esos sitios porque eso ya queda en el pasado, que nadie se entere, ¿cierto? Entonces hay como una cuestión que en mi opinión no se piensa generalmente a nivel Bogotá activista sobre esto. Y es más, podemos ir más allá y es qué pasa con el sexo cuando se está hablando de matrimonio, se está hablando de adopción. Se da por entendido. Acá se supone que la gente se quiere casar y que la gente que quiere adoptar. A veces pareciera que el discurso secuestra de tal manera las voces diferentes o alternativas o disidentes, o más bien, en mi opinión, algunas personas activistas suelen crear ese tipo de plan político sobre lo LGBTI y lo logran mantener, además porque tienen unos privilegios discursivos, lo logran colocar como si fuera la agenda del movimiento LGBTI en el país. O sea, hay unas cuestiones para criticar demasiado fuertes, ¿no? O sea, ¿qué significa movimiento? ¿Qué significa LGBTI? ¿Qué significa a nivel nacional? ¿Qué significa pensar matrimonio a nivel de diferentes partes de ese país? ¿Cómo lo van a adoptar de una u otra manera diferentes personas? ¿Qué pasa con cuestiones de clase social? ¿Qué pasa con cuestiones de raza? ¿Qué pasa con cuestiones de edad? ¿Qué pasa con el sexo? ¿No? Entonces, eso queda muy dado por ahí, simplemente como es algo natural, es algo que, ¿para qué vamos a pensar en eso? ¿No? Eso por un lado, y yo creo que también por el otro, en mi opinión, también hay muchas personas que simplemente no quieren hacer las discusiones, porque suele ser un tema incómodo, porque muchas personas se quieren desligar de ese tipo de prejuicios que siempre se ha mantenido entre las personas no heterosexuales, de promiscuidad, del VIH-Sida, todos esos estigmas, ¿no? Me parece a mí que en vez de precisamente desligarse, lo que hay que problematizar es eso, porque por más que quiera una persona pasar por normal, yo también pago impuestos, yo también tengo pareja, yo también quiero tener hijos con mi pareja hombre, con mi pareja mujer, si es una mujer lesbiana, de todas maneras el estigma se va a mantener, de todas maneras las personas van a seguir leyendo a estas otras personas de esa manera. Entonces, por más privilegios que tenga y por más dinero que tenga, porque el dinero en este caso, un poder adquisitivo, importa muchísimo, de todas maneras socialmente se siguen manteniendo esos estigmas y esos prejuicios que además hacen mucho daño y tienen efectos muy importantes, no solo a niveles simbólicos sino también a niveles materiales. Todavía se siguen matando, se siguen asesinando personas no heterosexuales en este país, ¿no? Incluso acá en Bogotá siguen habiendo unas actitudes violentas muy fuertes, o incluso en la academia también, cuando temas que están relacionados con sexualidad en disciplinas que no tienen esa tradición o que no quieren tener esa tradición sobre temas de sexualidad y más sobre homosexualidad, hay ese tipo de cuestiones que se siguen reproduciendo. Entonces creo que hay varias cuestiones para mirar en ese caso, y deja como muchas preguntas en eso, ¿no? Y no solamente preguntas desde estos lugares, sino también cómo se están constituyendo estos discursos políticos a nivel nacional de lo LGBTI, ¿no? O sea, quiénes están representando, quienes se dan el derecho de representar a otras personas. Bueno, hay como varias cuestiones. Hay una última que quiero nombrar, es también como hay cierto tipo de retos metodológicos que lanzan este tipo de investigaciones, ¿no? O sea, que no es solamente para otras personas que también quieren investigar sexo, sino también genera cierto tipo de preguntas para investigaciones en general, etnográficas, cómo se está en campo, qué significa todos esos procesos de reflexividad. Eso, por ese lado me parece a mí que hay cosas como bien interesantes para pensar no solamente desde mi investigación, sino de otras investigaciones que trabajan temas de sexo o de sexualidad en general. Bueno, la última pregunta que nos queda para terminar nuestra entrevista sería: ¿qué recomendaciones les darías tú a las personas que están interesadas en
incursionar en este tipo de investigación social en géneros y sexualidades? Bueno, hay como muchas líneas también precisamente para investigar sobre géneros y sexualidades. Una de esas pues hace de lo que yo estaba nombrando ahorita, ¿no? Como hace parte de mi tesis, de cuestiones así como preguntas que se generan de investigación en torno a sexualidad o sexo, que fue como los temas claves de mi tesis de maestría. Eh, pero sobre todo me parece a mí que es un reto político, ¿no? Entonces un reto de cómo uno se piensa en esta sociedad, independiente de la identidad de género, independiente de la identidad sexual que se tenga. O hay gente que también critica el hecho de tener una identidad, en fin. O sea, independiente de eso, hay personas que acá tienen privilegios por tener cierto tipo de identidad de género, hay personas que tienen privilegios por tener cierto tipo de identidad sexual, que tiene efectos sobre las personas que no los tienen, sobre los que recaen un cierto tipo de prácticas de violencia que de una u otra manera no solamente van hacia ellos, sino que también tienen efectos a nivel social. Entonces, no sé, por ejemplo, cuestiones como el humor, o sea, como todavía hay programas de humor en este país donde se sigue manteniendo como un personaje del cual reírse a alguien que no es heterosexual, ¿no? Y alguien que es, que se supone que no debería generar ningún problema, porque ya de por sí, antes de que se genere ese tipo de humor, se ve como alguien alguien del cual se puede mofar. Entonces un hombre gay muy afeminado en un programa como Sábados Felices, antes de que la persona, alguien lo represente, ya las personas están predispuestas de una u otra manera a mofarse. ¿Y por qué? Porque es que socialmente estamos educados a eso, educados incluso desde el colegio de montársela a alguien, si hay un niño considerado que se pueda considerar o se tiene la sospecha de que pueda ser gay o por ademanes femeninos, independiente de si lo es o no lo es, esa mofa se sigue manteniendo socialmente y para mí es muy visible en términos de humor. Pero ¿qué pasa? Como el humor es eso, genera risa, genera felicidad, genera confort, genera comodidad, no es tan fácil de investigar en términos políticos, ¿no? O sea, qué efectos tiende a eso, que es más que todo eh, a un nivel más general, ¿no? A un nivel social. No necesariamente se está mofando de alguien en particular, sino se está mofando de ustedes, espectadores que están viendo este programa de televisión. Es más, independiente de que la persona que esté viendo ese programa sea o no sea heterosexual, sea o no sea heterosexual, las personas heterosexuales de una u otra manera también están recibiendo ese tipo de información porque se sienten validadas para replicar ese tipo de discurso de mofa en su entorno. Entonces ahí nomás, por ejemplo, hay como una beta de investigación bastante interesante, que es algo que a mí, por ejemplo, me ha sonado bastante, ¿no? O que me sigue sonando mucho, es todo este tipo de cuestiones de violencia y violencias cotidianas, y como, por ejemplo, el humor es una de esas pruebas. Otras cuestiones, por ejemplo, cómo se van creando todos esos discursos políticos de lo LGBTI, o toda esa idea de lo que yo estoy considerando LGBTI entre comillas, qué significa eso en términos identitarios, en términos de representación, en términos de discursividad, o también otro tipo de retos metodológicos para hablar sobre géneros y sexualidades, ¿no? Entonces, cómo de una u otra manera, a pesar de que cada vez hay más temas de investigación en Colombia y cada vez más hay personas interesadas afortunadamente y cada vez hay más clases en esto, igual todas se siguen en las mismas academias, se siguen reproduciendo ese tipo de fenómenos discriminatorios y prejuicios, estereotipos. Entonces todavía sigue habiendo mucho por hacer, ¿no? E igual algo bien importante es que hablar de géneros y sexualidades en sí mismo es una cuestión política, sea en el aula de clase, sea afuera en una marcha. Más allá de entrar de que sí es más importante una cosa a la otra, que no es tanto de eso el tema, es de que lo político siempre está atravesando eso, ¿no? Y eso político implica de cómo se piensa uno mismo como sujeto social, y cómo implica eso, cómo uno se empieza a relacionar con las personas con las que está alrededor, con las que uno tiene que convivir, o con las que uno va a convivir después del resto de la vida. Entonces, ahí nomás es muy importante generar investigaciones cada vez más sobre esto, y empezar a generar también críticas frente a lo que ya hay, frente a lo que está ocurriendo en el momento que se está haciendo esa investigación. Entonces, por ese lado, hay como un empuje muy interesante para hablar de géneros y sexualidades, incluso más allá de la academia. Eso siempre va a ser bien importante, este tema a nivel social. Bueno, entonces para terminar, agradecemos mucho a las personas que nos siguen
y desde luego agradecemos mucho las preguntas que formulen en el foro de comentarios de este video en YouTube para el profesor Fernando. Sabemos que pues, las preguntas más que bienvenidas son necesarias para que este debate continúe fuera de la esfera de lo virtual, y esperamos contar con su compañía en la próxima entrevista. Muchas gracias, profesor. Bueno, gracias a ustedes.